Capítulo 102. Matrimonio sacramental y la vida según el Espíritu Santo y según el Espíritu. Hemos analizado la carta a los Efesios y sobre todo el pasaje del capítulo 5, del 22 al 33, en la perspectiva de la sacramentalidad del matrimonio. Y ahora trataremos de considerar una vez más el mismo texto a la luz de las palabras del Evangelio y de las cartas paulinas a los Corintios y a los Romanos. El matrimonio como un sacramento que nace del misterio de la redención y que renace en cierto modo del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, es una expresión eficaz de la potencia salvífica de Dios que realiza su designio eterno e incluso después del pecado. Y a pesar de esta triple concupiscencia, oculta en el corazón de cada hombre como varón y mujer, y como una expresión sacramental de esa potencia salvífica, el matrimonio también es una exhortación a dominar la concupiscencia, tal como de ella habla Cristo en el Sermón de la Montaña. Fruto de ese dominio es la unidad e indisolubilidad del matrimonio y además el Sermón de la Montaña. Así también nos dice el profundo sentido de la dignidad de la mujer en el corazón del hombre y como también así de la dignidad del hombre en el corazón de la mujer. Tanto así en la convivencia conyugal como en cualquier otro ámbito de las relaciones recíprocas. La verdad según la cual el matrimonio como sacramento de la redención es concedido al hombre de la concupiscencia como una gracia y a la vez como un etos, encuentra una particular expresión también en la enseñanza de San Pablo, especialmente en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. El apóstol, comparando el matrimonio con la virginidad, o sea, con la continencia por el reino de los cielos, y declarándose por la superioridad de la virginidad, constata igualmente que cada uno tiene de Dios su propio don. Este tiene uno, aquel tiene otro. Primera de Corintios 7:7. En virtud del misterio de la redención que corresponde, pues, al matrimonio, que es un don particular, o sea, la gracia en el mismo contexto, y el apóstol así da contextos y consejos también a todos sus destinatarios y les recomienda el matrimonio por el peligro de la incontinencia. Ibidem 7.2, es decir, recuerden que cuando se dice ibidem nos referimos a la misma carta mencionada antes, en este caso sería Corintios. Y luego, recomienda a los esposos que el marido otorgue lo que es debido a la mujer, e igualmente así la mujer al marido. Ibidem 7.3. Y continúa así, porque dice que mejor es casarse que abrazarse. Ibidem 7.9. Basándose en esas fórmulas paulinas, se ha formado la opinión de que el matrimonio constituye un específico remedio a la concupiscencia, y sin embargo, San Pablo, como hemos podido constatar, explícitamente enseña que el matrimonio corresponde a un don particular y que en el misterio de la redención el matrimonio es concedido al hombre y a la mujer como una gracia y expresa sus palabras sugestivas y a la vez paradójicas. Sencillamente el pensamiento de que el matrimonio es asignado a los esposos como un etos en las palabras paulinas que dicen que mejor es casarse que abrazarse, porque el verbo abrazarse, en este caso, significa el desorden de todas las pasiones que es proveniente de la misma concupiscencia de la carne. Es de una manera análoga, y así presenta la concupiscencia en el Siráside en el Antiguo Testamento. Siráside 23:17. En cambio, el matrimonio significa el orden ético introducido conscientemente en ese ámbito, y se puede decir que el matrimonio es el lugar del encuentro del eros con el etos y de su recíproca compenetración en el corazón del hombre y de la mujer, como también en todas sus relaciones recíprocas. Esta verdad es decir, así que el matrimonio como un sacramento que brota del misterio de la redención y es concedido al hombre histórico como una gracia y a la vez como un etos, determina además el carácter del matrimonio como uno de los sacramentos de la Iglesia. Así pues, como sacramento de la Iglesia, este matrimonio tiene una índole de indisolubilidad. Y como sacramento de la Iglesia, también es palabra del Espíritu, que exhorta al hombre como varón y mujer
a modelar toda su convivencia sacando la fuerza del misterio de la redención del cuerpo, y de este modo ellos están llamados a la castidad como al estado de vida según el Espíritu. Este les es propio, y está en Romanos 8, 4, 5 y en Gálatas 5, 25. La redención del cuerpo significa en este caso también esa esperanza que en la dimensión del matrimonio puede ser definida como esperanza de cada día y esperanza de la temporalidad. En virtud de esa esperanza, es dominada la concupiscencia de la carne como fuente de la tendencia a una satisfacción egoísta, y la misma carne, en la alianza sacramental de la masculinidad y feminidad, se convierte en el sustrato específico de una comunión duradera e indisoluble de las personas. Se le llama comunión personal, o comunión entre las personas, o communio personarum, de una manera digna de las personas. Los que como esposos según el eterno designio divino se unen de manera que en cierto sentido se hagan una sola carne, están llamados también a su vez mediante el sacramento a una vida según el Espíritu que es capaz de corresponder al don recibido en el sacramento. En virtud de ese don que es llevado como esposos y llevando una vida según el Santo Espíritu, son capaces pues de volver a descubrir la gratificación particular de la que han sido hechos partícipes en la medida en que la concupiscencia ofusca el horizonte de la visualidad interior y quita a los corazones la limpidez de los deseos y de las aspiraciones. Del mismo modo, la vida según el Espíritu, o sea, según la gracia de los sacramentos y del matrimonio, le permite al hombre y a la mujer encontrar de nuevo la verdadera libertad del don, que está unida a la conciencia del sentido nupcial y del cuerpo en su masculinidad y feminidad. La vida, según el Espíritu, se manifiesta, pues, también en la recíproca unión, y esto está en Génesis 4:1, por medio de la cual los esposos, al convertirse en una sola carne, someten su feminidad y masculinidad a la bendición de la procreación, diciéndose, conoció Adán a su mujer, que concibió y parió, y diciendo, he alcanzado de Yahvé un varón, está en Génesis 4:1. La vida según el Espíritu se manifiesta también en la conciencia de la gratificación a la que corresponde la dignidad de los mismos esposos en la calidad de padres, y esto es que se manifiesta en la conciencia profunda de la santidad de la vida o lo que es sacro, a lo que los dos le han dado origen, participando como padres en las fuerzas del misterio de la creación, a la luz de la esperanza que está vinculada con el misterio de la redención del cuerpo. Romanos 8, del 19 al 23. Esta nueva vida humana, que es el hombre nuevo concebido y nacido de la unión conyugal de su padre y de su madre, se abre a las primicias del Espíritu. Romanos 8:23. Para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Y si la creación entera hasta ahora gime y se siente en los dolores de parto. Romanos 8:22. Una esperanza especial acompaña los dolores de la madre que va a dar a luz, y esto es la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. La esperanza de la que todo recién nacido que viene al mundo trae consigo un destello. Esta esperanza que está en el mundo, impregnado como enseña San Pablo, y así impregna toda la creación, al mismo tiempo no es del mundo, sino que más aún debe combatir en el corazón humano con todo lo que es del mundo y con lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, y no viene de Dios Padre, sino que procede del mundo. Primera de Juan 2:16. El matrimonio como sacramento primordial y a la vez como sacramento que brota en el misterio de la redención del cuerpo, es amor nupcial de Cristo y de la Iglesia y viene del Padre. No procede del mundo, sino del Padre. En consecuencia, también el matrimonio como sacramento constituye la base de la esperanza para la persona, y esto es para el hombre y para la mujer, y para los padres, y para los hijos, y para las generaciones humanas. Efectivamente, por una parte, pasa el mundo y también sus concupiscencias, pero por la otra parte, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ibidem 2:17. Con el matrimonio como sacramento está vinculado el origen del hombre en el mundo, y en él está también grabado su porvenir, y esto no solo está en las dimensiones históricas, sino también en las escatológicas.
A esto se refieren las palabras en las que Cristo se remite a la resurrección de los cuerpos, que son palabras que traen los tres sinópticos: Mateo 22, del 23 al 32, Marcos 12, del 18 al 27, y Lucas 20, del 34 al 39. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Así dice Mateo. Y de un modo parecido lo dice Marcos y Lucas. Los hijos de este siglo tomarán mujeres y maridos. Pero los juzgados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos, ni tomarán mujeres ni tomarán maridos, porque ya no podrán morir. Y serán semejantes a los ángeles e hijos de Dios, hijos de la resurrección. Lucas 20, del 34 al 36. Estos textos ya han sido sometidos anteriormente a un detallado análisis. Cristo afirma que el matrimonio, como sacramento del origen del hombre en el mundo visible y temporal, no pertenece a la realidad escatológica del mundo futuro. Sin embargo, el hombre que es llamado a participar de ese futuro escatológico mediante la resurrección del cuerpo es el mismo hombre como varón y mujer, cuyo origen en el mundo visible y temporal está unido al matrimonio como un sacramento primordial del misterio mismo de la creación. Más aún, cada hombre que es llamado a participar de la realidad de la resurrección futura trae al mundo esa vocación por el hecho de que en el mundo visible y temporal tienen su origen por obra del matrimonio y de sus padres, y así pues las palabras de Cristo que excluyen el matrimonio de la realidad del mundo futuro, al mismo tiempo desvelan indirectamente el significado de ese sacramento para la participación de los hombres como hijos e hijas en la resurrección futura. El matrimonio, que es un sacramento primordial renacido en cierto sentido del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, no pertenece a la redención del cuerpo en la dimensión de la esperanza escatológica, y esto está en Romanos 8:23. El mismo matrimonio concedido al hombre como una gracia, es decir, como un don destinado por Dios precisamente a los esposos y a la vez asignado a ellos con las palabras de Cristo como un etos. Ese matrimonio sacramental se cumple y se realiza en la perspectiva de la esperanza escatológica y tiene un significado esencial para la redención del cuerpo en la dimensión de esa esperanza. De hecho, proviene del Padre y a Él se debe su origen en el mundo. Y si este mundo pasa, y si con él pasan también la concupiscencia de la carne, la de los ojos y la del orgullo de la vida, que proceden del mundo, el matrimonio como sacramento inmutablemente sirve para que el hombre como varón y mujer dominado por la concupiscencia cumpla la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. En este sentido, el matrimonio como sacramento lleva consigo también el germen del futuro escatológico del hombre, y esto es la perspectiva de la redención del cuerpo en la dimensión de la esperanza escatológica a la que corresponden las palabras de Cristo acerca de la resurrección. En la resurrección no se casarán, no tendrán tampoco que darse en casamiento. Mateo 22 al 30. Sin embargo, también lo que, siendo hijos de la resurrección, son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, Lucas 20:36, deben ser su propio origen en el mundo visible y temporal, al matrimonio y a la procreación del hombre y de la mujer. El matrimonio como sacramento del principio humano, como sacramento de la temporalidad del hombre histórico, realiza de ese modo así un servicio que es insustituible respecto a su futuro extratemporal y respecto al misterio de la redención del cuerpo en la dimensión de la esperanza escatológica.